entre el siglo XIX y el siglo XX ya se empezaba a dar la descripción y el concepto de esta terminología. De hecho, antes se le decía personas sin corazón o sin emoción. Porque uno siempre sufre un evento traumático. Seas el niño que seas, hayas nacido con el privilegio que tuvieras, tuviste un suceso traumático y en tu infancia lo bloqueaste, y entonces ahora que eres adulto y que te estás buscando y que estás buscando esa identidad, ¿no? Y al no encontrarla, pues te desesperas y caes justo en estos juegos. Entonces ya estamos hablando de aspectos ya más, Sí, claro, más complejos, que realmente no es solamente ya la sociedad me incubó, no, sino como lo tratamos de rescatar, es ese catalizador que ayudó a despertar al monstruo. Y entonces al final ahí es como ve al psicólogo, pero hay veces en las que el psicólogo ya no es suficiente porque a nivel fisiológico ya hay un daño. Los monstruos no nacen, se hacen, y el mundo que los rodea es su incubadora. Stephen King. Bienvenidos a No lo digo yo, un espacio único donde ciencia, cultura e historia se entrelazarán desde un enfoque reflexivo donde cada uno de ustedes puede ser experto, sin prejuicios y con libertad de opinión. Amigo mío, ¿cómo estamos? Bien, empezamos bien, ¿eh? Me gusta esa cita inicial. Porque, digo, no he tenido la oportunidad de leer a Stephen King, solamente leí un libro, que era como una compilación de cuentos y... ¡Wow! O sea, sí... Lograba crear personajes algo bizarros, ¿no crees? O sea, como que va un poco de la mano con lo que queremos hablar hoy, justamente. Entonces, Sí, gran cita. sí, de hecho Stephen King es uno de mis escritores favoritos. El hecho de que te crea atmósferas de la nada realmente puede darte terror algo tan simple que el que crea. De hecho, desde el enfoque también del Overlook con este Jack, que es interpretado por Jack Nicholson en El Resplandor, también nos regala un personaje icónico justamente del género del terror psicológico, y que hoy creo que más allá vamos a platicar realmente la realidad del terror que vivimos en la humanidad, que es la psicopatía. Cabe aclarar también que ahorita vamos a hablar desde el trastorno antisocial, que es la última denominación de las enfermedades mentales. Y abarca mucho, ¿no? Justamente la psicopatía actualmente abarca muchas denominaciones de salud mental, y principalmente vamos a abordar la que es el apartado de antisocial. ¿No? Y es que está bien eso, ¿no? Porque luego pensamos que ser antisocial es la persona que le cuesta un poco de trabajo convivir, ¿no? Sí, no, ahí la Y diferencia... en realidad, entonces creo que hemos empleado ese término, no erróneamente, ¿no? El antisocial realmente odia, ¿no? Odia, sí. Más bueno, sí, realmente es un odio. Y justamente creo que la diferencia entre antisocial y asocial es eso. El antisocial ya es como tal la descripción que se le puede dar al asesino serial. Y asocial son a estas personas que nos cuesta trabajo socializar con... Adaptarnos. Exactamente, al entorno social inmediato. Sí, son grandes diferencias, ¿no? Sí, y de hecho, creo que aquí vamos a comenzar con una pregunta bastante interesante, que es, ¿sabías que la palabra psicópata tiene una evolución bastante interesante? De hecho, más adelante te voy a platicar un poco de cuándo se acuñó y cómo se acuñó, pero sí, desafortunadamente hablar de un psicópata ya está un estigma, ¿no? O sea, ya hay un trasfondo que es relacionado al asesino serial. Ok. Entonces, ahí vamos a experimentar gran bastante. selección la que hiciste. De hecho. Y lo más importante que también vamos a destacar en este capítulo del día de hoy es, vamos a abordar, creo que 3 preguntas fundamentales. ¿Qué son? ¿Cómo se diagnostican? ¿Y por qué los psicópatas toman una relevancia en la cultura popular realmente? Y además vamos a también tocar temas bastante relevantes, como lo es el caso de Jack el Destripador, Ted Bundy, Charles Manson, Charles Cullen, entre otros asesinos seriales que me di a la tarea de investigar, que pueden tener una raíz también un poco de neurociencias y también de la parte psiquiátrica. Excelente, pues comencemos, hermano. Comencemos esta parte. ¿Cómo comienzas normalmente? ¿Cómo nos tienes acostumbrados? Empieza con su etimología, por favor. Claro que sí. De hecho, aquí la palabra se divide en 2 fragmentos, que uno es psique, que como lo hemos platicado en episodios anteriores, uno es referente a alma o a la mente, y en este caso en la filosofía griega se referiría a la esencia vital del ser humano, o incluyendo aspectos emocionales y cognitivos, versus que pato es este significado de sufrimiento o enfermedad.
Y ya con base a lo anterior lo podemos traducir como la enfermedad de la mente o sufrimiento mental. Y además, con el paso del tiempo, tenemos una referencia de un trastorno de la personalidad o comportamientos antisociales, que es lo que platicábamos anteriormente, o falta de empatía o remordimiento. Realmente la psicopatía se caracteriza por la falta de empatía, manipulación e impulsividad referente al trastorno antisocial. Eso es lo que los tres como definiciones principales para el trastorno antisocial. Y, bueno, para el trastorno antisocial, ¿no? Okay. Como lo decía. Sí, porque justo algo bastante interesante es justo esto de quién es un psicópata, qué es psicópata, qué se le llama psicópata. Creo que como bien has mencionado, ese término ha evolucionado. Y hoy en día ser psicópata no representa lo que representaba en esa época, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, como lo plasmábamos al inicio, realmente el psicopatía es hablar de una diversidad de enfermedades mentales que van desde una, depresión, de ansiedad, trastorno limítrofe de la personalidad, el TDAH, o sea, ya como tal, las psicopatías engloban casi muchas terminologías psiquiátricas, pero ahorita en este episodio vamos a desarrollar más el aspecto antisocial, que realmente caracteriza al asesino serial. Okay. O sea, es importante, porque ahí me entraba a mí mucho la pregunta de, pues, ¿cómo puedes diferenciar a un psicópata de una persona normal, no? Sí, es una pregunta muy amplia, realmente, más bien dicho, una pregunta que tiene muchos temas, realmente. Por ejemplo, para finales del siglo... entre el siglo XIX y el siglo XX ya se empezaba a dar la descripción y el concepto de esta terminología. De hecho, antes se le decía personas sin corazón o sin emociones. Era el significado burdo que le daban en ese contexto. Además de que era visto como un desorden moral. También aplicaban desde el punto sociocultural como un desorden moral. O sea, no es moralmente ético, ¿no? De hecho, uno de los primeros responsables y que tenemos dos personajes principales en el desarrollo de la descripción del trastorno es James Sayce Pichard, que realmente él en su escrito Los tratados sobre la locura y el trastorno que afecta a la mente, ya introduce este concepto de locura moral. Y después Benjamin Rush, a través de su publicación Consultas sobre la enfermedad de la mente, teoriza la influencia sobre facultades morales sobre la salud mental. ¿Esto qué quiere decir? Este postulado refleja la salud mental era dependiente, de la moralidad y el comportamiento ético. O sea, tenían dos corrientes de comportamiento social. Después, ya para 1941, el responsable de la teorización de las psicopatías fue Herbie Quigley, que describía a través de su escrito The Mask of Sanity, que realmente es la traducción de La máscara de la sanidad, que los rasgos de la psicopatía podían incluir superficialidad emocional, que realmente es qué tan auténticos son tus emociones. O sea, que incluso esta persona que ya tenía esta psicopatía declarada o tenía rasgos de psicópata, podía manipular sus emociones a través de ciertos entornos o de tratar de tener una finalidad. Es que hay mucho que rescatar de todo esto que mencionas, ¿no? Y lo llevamos con lo que inicias, ¿no? Al final, el sociópata no nace, ¿no? Se hace y su incubadora es la sociedad, ¿no? Sí, o sea, cómo la psicopatía desde ese momento siempre la están relacionando la relación yo con el entorno, ¿no? Y ahí leía a un neurocientífico en algún momento, tiene su libro de Y el cerebro creó al hombre, ¿no? Antonio Damasio. Él tiene por ahí su teoría, ¿no? Sobre cómo evoluciona la conciencia y todo este relajo. Y me llama mucho la atención que él describe tres principios fundamentales de la conciencia, ¿no? Y ahorita, ¿por qué quiero mencionar esto? Porque el primero, pues, es literalmente el sentido de pertenencia, ¿no? Que tenemos nosotros con nuestro entorno, ¿no? Y que se da mucho a nivel, pues, neonato, ¿no? A nivel bebé, ¿no? Y después llegas, bueno, él lo llama el proto-yo, ¿no? Luego lo llama el yo consciente, que es esta persona cómo la conciencia empieza a sentirse con el entorno, ¿no? Cómo el entorno me afecta y cómo actúo yo hacia el entorno, ¿no? O sea, es como esta reciprocidad, ¿no? De qué recibo de él, qué le doy yo, ¿no? Y empieza la conciencia a ver que al final está en un juego de dar, recibir con el entorno, ¿no? Y este último, ¿no? De yo histórico, ¿no? De yo ya a nivel consciente, yo ya persona que vive el presente, pero que también vive el futuro, pero que también vive el pasado.
Y él se centra mucho en esta parte de la autobiografía, de la relevancia que tiene la autobiografía en el desarrollo del personaje, ¿no? El desarrollo de la identidad. Y va mucho de la mano con esto que mencionas, ¿no? Como siempre, a nivel social, la sociedad es la que hace, ¿no? Al psicópata en este contexto que mencionas. Sí, de hecho, algo que tocas muy interesante es la causa-acción, ¿no? Hay una causa, hay una acción. De hecho, justamente esta incubadora que parafraseaba en esta cita, no solamente es el aspecto social inmediatamente, sino también es el desarrollo familiar, que de hecho lo vamos a platicar un poquito más adelante, cómo realmente sí afecta y es yo creo que el mactrío de las situaciones, ¿no? Es el combo cajita feliz para los psicópatas, porque realmente sí, o sea, independiente de la causa social, es la causa también familiar. Y de hecho, algo que también tocaste que me gustó mucho y que se relaciona con el otro contrapunto es cómo se empezaron a teorizar estas postulaciones en sí de la conciencia del psicópata, ¿no? Porque de hecho algo que la pregunta que gira en torno al cuestionamiento es ¿qué lo causa? Porque de hecho muchos médicos, artículos toman parámetros o aspectos biológicos o también se les atribuye algunas anomalías cerebrales. Sin embargo, en el aspecto único psicológico, como lo decíamos, afecta el trasfondo social, pero el de la infancia es la incubadora. Realmente, sí, desde la infancia sí podemos ver que tanto empiezan los primeros delirios, ya se empieza a crear un historial criminal en muchos niños que, de hecho, de algunos asesinos seriales, se teorizaba que empezaban a matar animales, a tener pues es que ¿para qué vamos tan lejos, filias, ¿no? O sea, esta época en la que casi no se habla, ¿no? En la ciudad, pero toda la violencia infantil que hubo en el norte del país, ¿no? Con esta guerra contra el narcotráfico. Sí, tenías claro, niños de 8 años ya cometiendo crimen, ¿no? Siendo parte de él, siendo esas regiones la incubadora, ¿no? Pues es la normalización del aspecto social que ya hay una violencia inmediata, ¿no? En el aspecto de la violencia social que se vivió en ese tiempo o exclusivamente en esa zona, pero también le atribuimos aspectos como abusos tempranos, ¿no? En aspectos sexuales también, este tipo de cosas que pues sí son un poco oscuras al hablarlo. Claro. Pero yo creo que el simple hecho de que haya un catalizador al final del día en la infancia o te ayuda quizás para salir de el entorno social peligroso o te hunde más. O sea, simplemente eso. O sea, quizás hay dos caminos que ahorita los estamos marcando mucho, pero pues sabemos. O sea, sí lo dicen los artículos sí, claro, que tenemos, claro, ¿no? Claro. De hecho. Y justamente ahorita que tocamos ya aspectos de la sociedad, ya vamos con también esta parte de los casos famosos dentro de las psicopatías, ¿no? De hecho, dentro de los primeros casos sobre las psicopatías podríamos iniciar hablando de Ekaterina Serenova, que fue una mujer responsable por el asesinato de Sara Becker, una niña de 13 años en San Petersburgo, Rusia, en 1884. ¿Por qué lo menciono? El hito que marcó este caso fue que por primera vez se acuñó el término psicópata. Otro de los hitos más mediáticos fue el de Jack the Ripper. Para 1888, una serie de asesinatos inundaba las calles de Whitechapel, con 4 víctimas encontradas del 31 de agosto al 9 de noviembre de ese mismo año, con una histeria colectiva por la cual la sociedad europea fue aplastada y la investigación de las autoridades no tenía un presunto culpable. Este hito o este personaje de Jack nos regaló teorías sobre la parte de las psicopatías, pero algo que también ayudó mucho a la construcción de esta parte del perfilamiento psicológico fueron los hechos como tal. Ahí se empezaron a desarrollar los principios del perfil psicológico y aparte un artículo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad de Osijek en Croacia plasma el modus operandi que ya se empezaba a teorizar. También empezaron a atribuirles por ciertos aspectos dentro de la escena del crimen, también el género del asesino, la complexión física y el comportamiento que después ya se le atribuyó al perfilamiento criminal,
que eso es el que usan mucho agencias como el FBI para cuando hay un caso como esto. Algo que me llama, o sea, que me bota ahorita que mencionas esto de estos personajes famosos y en qué momento se empieza a prestar atención. Porque no es que de repente aparecieron, ¿no? El psicópata siempre ha existido, ¿no? Pero llama mucho la atención cómo empiezan a aparecer y cómo empiezan a prestar la atención durante la revolución, o sea, congenia con la revolución industrial, en donde la urbanización empieza a ser una realidad en la humanidad, ¿no? Y en donde empezamos nosotros a ver que hay necesidades de seguridad, ¿no? De respeto, ¿no? De que, pues, al final debemos de coexistir en masas, ¿no? Y eso lo conectamos, por ejemplo, lo hablas de Jack el Destripador, cómo al final se le dio mucho este foco, o al menos yo vi mucho este foco de que él representaba el repudio hacia las mujeres que estaban empezando, ¿no? A querer tomar un papel un poquito más importante a nivel social y cómo este perfil misógino en esa época marca a los psicópatas, que no solamente fue él, ¿no? ¿Cuántos no hubieron? Sí, y claro. cómo al final tu contexto social, ese contexto social que se dio en esa época, imagínate cómo debió ser como para que voltearan a ver que realmente ahí había un problema, ¿no? Yo creo que también algo que influyó ahí y que mucho tiempo después también empezó a formar parte dentro de la investigación de este tipo de personajes fue pues que empezaron a afectar primero a una minoría, que en este caso fueron las mujeres, algunas de ellas, otras no pertenecían, pero sí a la parte del pues el servicio más viejo de todos estos tiempos, para no mencionarlo como es. Pero pues agarran a esa minoría que pues realmente no estaban con protección por seguridad social, por seguridad también de esta parte incluso clínica, entonces el repudio social que podía es lo llegar que a dices, recibir, ¿no? Entonces realmente ¿cuándo es donde ya hay un foco? Cuando ya son más de 4, ¿no? Cuando ya son más de 3, entonces también es esa necesidad de la sociedad hasta que no haya un número razonable, sí. El ya empezar a involucrarnos al problema inicial quizás, ¿no? Y además, por ejemplo, también ahorita que estamos hablando de esto, en esa época la ciencia, que ahorita llaman pseudociencia, pero pues la frenología, ¿no? Que estudiaba al final los cráneos y que depende del cráneo y depende de la raza, ¿no? Era si tenía ese perfil criminal, ¿no? Y todo esto. Como al final también en ese momento pues era normal que, pues por ejemplo, yo con este cráneo que tengo, en esa época yo sería un criminal, ¿no? Yo sería un violador, un violento, una persona terrible, ¿no? Como al final también esa perspectiva científica que se tenía en esa época, pues también influyó bastante en cómo empezó la búsqueda por encontrar a un psicópata, ¿no? Sí, claro, también el hecho de encontrar el culpable, ¿no? Que yo creo que también sí, dentro claro, de, claro. de la parte de investigación policial es eso, encontrar un culpable. No me importa quizás si seas el culpable o no, pero es darle. Ya si di contigo y realmente eres el culpable, bien, ¿no? Pero realmente es el encontrar a ese culpable del hecho. De hecho, también otro de los casos que me di a la tarea de investigar es que fue el de H.H. Holmes. No sé si lo has escuchado. No. Bueno, rapidísimo. Para 1891, en la costa suroeste del lago Michigan, Chicago, Illinois, H.H. Holmes, con las características típicas de psicopatía, confesó un récord total de 27 asesinatos que brindó a los criminólogos y psicólogos a la investigación de los rasgos de profundidad, que es lo que platicábamos, la falta de empatía, manipulación y emociones superficiales. Esto brindó el desarrollo de herramientas de diagnóstico y evaluación de las técnicas de investigación del trastorno de personalidad y manifestación del comportamiento. ¿Por qué te lo digo? Justamente ya no solo vemos como que quizás el estrés social, sino si tú te das cuenta o el patrón de conducta de muchos personajes que empezaron para la época victoriana, quizás ya por el lado médico y farmacéutico es que había mucha presencia de metales pesados. Quieras o no, eso es un estrés metabológico que al final del día produce mucho estrés oxidativo y que quizás si ya había justamente ya empezábamos con esta incubadora, eso fue el catalizador que provocó y desató al monstruo como tal. Claro, pues es que al final todo, vaya,
en esta época nos hemos dado cuenta de que todo es holístico, ¿no? O sea, Sí, claro. desde todos los perfiles nos atacan, ¿no? Y qué coincidencia que coincidió crecimiento de sociedades, ¿no? De ciudades. Sí, Y que va mucho de la mano, porque al final empiezas a unir a la gente. Obviamente necesitas más consumo de agua, ¿no? Más red hídrica. Y al final, ¿cómo íbamos a ver en ese momento que un agua con altos metales pesados también podía alterar nuestra psique? Sí. ¿No? Ahorita lo sabemos, ¿no? Y al final por eso también le tomamos cierta relevancia. Por eso las leyes de agua potable y todo eso, ya los metales pesados son un indicador que hay que medir, ¿no? Entonces, como antes, pues solitos nos intoxicábamos y no sabíamos ni por qué. Y no sabíamos si era la sociedad que estaban haciendo, o por los recursos hídricos que había, o por las familias que teníamos, la conciencia social que había, ¿no? Científica. Todo, o sea, estábamos desprotegidos desde todos los lados. Sí, no, que hay, y que además hoy en día hay una cultura tanto de análisis de riesgos como uno de sanidad. Y, por ejemplo, me llama mucho la atención esto que mencionas de que la apatía, ¿no? Y es que Damasio también menciona algo que también me llama mucho la atención. No es como que yo piense que Damasio sea, ¿no? O sea, pero vaya, es el neurocientífico al que más cerca he estado, ¿no? Uh-huh. No me he metido tanto en esos temas y pues bueno, o sea, realmente hay varias cosas que tienen mucha coherencia, ¿no? Y entonces él describía la definición la diferencia más bien entre una emoción y un sentimiento. Y va mucho de la mano con esto que mencionas, ¿no? Al final, nosotros como humanos somos emocionales. O sea, al final la emoción es esta respuesta inmediata ante un suceso externo, ¿no? Sí. Y la sensación es esa experiencia que tú estás viviendo mientras sientes esa emoción, ¿no? Entonces, imagínate una persona que no es capaz de recibir un estímulo ante un agente externo. Y dos, si no eres capaz de sentir ese primer estímulo, por supuesto que no eres capaz de reflexionar sobre lo que estás sintiendo en el momento mientras haces esa acción, ¿no? Entonces tiene todo el sentido del mundo esto que mencionas. No, y que aparte también adicionado ya tenemos tres roles de tres aspectos, ¿no? El social, la falta de empatía en general de la sociedad y un factor exógeno que es un metal o algo en el ambiente. O sea, ya tenemos tres vertientes de análisis, tres vertientes de análisis. Pero yo creo que también la otra es que como veníamos de un crecimiento de la colonia a la parte industrial, es que también las infancias pues fueron la minoría. O sea, ya entra el cuarto aspecto, ¿no? Realmente la parte de esos niños en desarrollo de esa época pues eran como de, mijo, aquí está en tu bolsita y ponte a chambear, ¿no? Claro. Y de hecho, la expectativa de vida en los niños, hasta los 3 años se les designaba, o sea, se tenía esa creencia de que hasta los 3, 4 años se les designaba nombre. O sea, de familias muy grandes, de 8, 9 niños, los que sobrevivían después de los 4 años ya tenían su nombre, tenían su maletita de trabajo y vámonos a la industria a trabajar, ¿no? Entonces, pues empezamos también con esta teoría de el desarrollo temprano del niño o de la infancia como tal, y también estos agentes de riesgo, ¿no? Como lo platicamos de los metales pesados, pero también en el aspecto de mucha violencia, no solamente quizás de la agresión física, sino también emocional y sexual. Entonces veníamos de otras 3 vertientes, desde ya empezábamos con una infancia mal encaminada. Y esto aunado es que, por ejemplo, ¿no? Esta perspectiva del desarrollo de conciencia de Damasio siento que va muy de la mano con esto que hablamos, porque para él la etapa más importante es la etapa en la que uno empieza a ver cuál es su relación con el entorno. Entonces, eso es en la infancia. Entonces, si tú en tu infancia tienes una pésima relación con tu sociedad, pues evidentemente va a haber un descontrol, ¿no? Evidentemente va a haber un problema que en ese adulto, y que es algo que incluso vemos ahorita, ¿no? Y que agradecemos que al final la expansión psicópata, ¿no? Se expandió y ya no es visto como solamente una persona que mata o algo, simplemente una alteración, ¿no? En la psique. Es importantísimo y creo que cuando estábamos platicando sobre esto, a mí algo que quería dejar bien claro es que conocer nuestra biografía es importante. Y eso tiene mucho que ver con nuestra infancia, porque muchas veces bloqueamos muchos recuerdos de nuestra infancia. Sí, porque son eventos traumáticos. Exacto, porque uno siempre sufre un evento traumático. O sea, seas el niño que seas, hayas nacido con el privilegio que tuvieras,
tuviste un suceso traumático y en tu infancia lo bloqueaste y entonces ahora que eres adulto y que te estás buscando y que estás buscando esa identidad, ¿no? Y al no encontrarla, pues te desesperas y caes justo en estos juegos, ¿no? De la mente. Cuando una gran guía es tu biografía, es recordar tu infancia, es recordar lo que te gustaba, recordar lo que hacías, porque el niño solamente avienta sus recuerdos a una bolsa y en esa bolsa está tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Y creo que hay que abrir esa bolsa y meternos a ver en los recuerdos qué recuerdo tiene el ser presente, ¿no? O qué tan traumáticos, ¿no? Y qué tan positivos hay, ¿no? También, ¿no? Sí, o sea, yo creo que dentro del acervo del crecimiento infantil, ya sea cual sea, como tú lo mencionas, hay bueno y malo, ¿no? Yo creo que... ¿Cuál fue tu evento traumático? ¿Cuál ha sido tu evento traumático? Abramos un paréntesis. ¿Cuál ha sido tu evento traumático? Híjole. Gran pregunta, ¿eh? O sea, tengo uno, es uno que pues muchas personas, o sea, conocen, ¿no? Gente cercana. Y es más que nada un evento traumático como a nivel social. O sea, realmente ahorita sé que aprendí mucho de eso y no me arrepiento en lo absoluto. Pero yo pues a los 6 años, ¿no? Pues me fui de inmigrante con mis papás, ¿no? O sea, crucé la frontera, ¿no? A los 6 años, ¿no? Sí, y viví 4 años en Estados Unidos. Yo creo que ese sí fue un evento... traumático. Ajá. Pues o sea, sí. Es el cambio de localidad, es el riesgo quizás de emigrar. Y pues es también el riesgo de que en tu infancia pasara algo más, ¿no? Sí, claro. Y además vas a un país que habla un idioma completamente diferente. Que no entiendes. ¿No? En donde además pues también tus papás se tienen que ir a trabajar y pues tú estás solo con tu hermano y tienes que crecer y hacer y shalala, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo mucho tiempo dije que no hablaba inglés, ¿no? Por supuesto lo sé hablar, ¿no? Pues tuve 4 años. Literalmente allá me enseñaron a hablar español e inglés al mismo tiempo, ¿no? Y que estuviste en la etapa de donde pues, realmente como persona... absorbes todo. Absorbes rapidísimo. Absorbes todo, ¿no? Entonces, realmente lo hablo bien, ¿no? Pero pues fue mi trauma de tantos años que el idioma lo mandé a un baúl. Incluso ahorita ya que, pues bueno, fui capaz de trabajarlo y tratarlo y sacarlo mejor y hay mucha esencia de mí en esos 4 años, ¿no? Mi humor, la música que escucho, la forma en la que me he visto, mi perspectiva, influyó muchísimo, ¿no? Entonces, ahorita pues estoy dentro de ese momento del trauma, estoy rearreglando mi situación con el inglés, ¿no? Y es muy chistoso, ¿no? Es muy curioso. Sí. Pero pues oye, ya me aventaste la bomba, ¿no? Creo que te toca a uno, ¿no? No seas gacho. Sí, ya. También estaba esperando el contrapunto. Yo creo que como tal, afortunadamente crecí en un núcleo familiar muy estable. No me puedo quejar en eso. Pero realmente, y creo que me van a atacar por eso, pero yo me acuerdo mucho que de niño, año con año, yo pedía un juego de Química Mi Alegría. De hecho, cuando yo llego a la carrera, yo lo hablaba mucho de forma satírica, pero después entendí que sustento de mis traumas, mis chistes, pero sí algo que a mí, por eso quizás me encerraba mucho tiempo en el laboratorio, es que jugaba. O sea, yo sentía que jugaba a ser químico. Okay. Y que quizás desde niño yo desperté esa afición por este apartado, ¿no? De la química. Ese fue uno que muchos años con años... De hecho, hasta la fecha lo sigo buscando y no lo encuentro. O sea, ya como adulto independiente, que me puedo comprar las cosas, no lo he encontrado. Ha sido todo un trauma que no puedo manejar porque no lo he comprado. Pero sí marcó mucho como que mi desarrollo de quizás justamente el hoy como adulto subsanar ciertas necesidades de niño a través de compras quizás innecesarias. De llenar ese vacío que en la infancia, que aunque te digo, tuve una infancia muy, muy padre, muy nutrida de muchas cosas, pero en el aspecto quizás material, sí era como de, priorizaba a mi familia como de, no, esto es lo que sí importa y esto, pues, cuando trabajes, mi chavo, claro, ¿no? Claro. Entonces, versus al tuyo que sí, pues, en muchos aspectos, pues, son más traumáticos, pero justamente cada quien pues es como que le da ese concepto de trauma. Que ahorita, de hecho, ¿por qué saqué esa pregunta? Porque va a estar muy padre en relación con lo que vamos a platicar. Pero cada quien le da el peso al trauma de la infancia. Exacto. Y que sí influye mucho, que aunque quizás nosotros digamos, neta, ¿por eso te traumatizaste? No. Está mal. Es algo que yo no soporto, ¿no? O sea, porque al final... ¿Quién dice que el dolor de alguien es más que el dolor del otro? ¿No? O sea, es como, pues si esa persona le dolió...
pues ella sabe por qué, ¿no? O sea, no me gusta mucho este sentimiento de víctima superiora, ¿no? Sí, de que a mí me pasó algo más que a ti, me güey, pasó ¿no? algo peor, ¿no? Es como, ay, cálmate, ¿no? O sea, sí, o sea, no estoy minimizando ni mucho menos, pero oye, no minimices tampoco lo que para otra persona representó un trauma, ¿no? No, porque también hablamos desde la supremacía, quizás, del evento traumático de no, a mí me cortaron un brazo versus a ti que se te perdió un juguete, ¿no? Ajá, o sea, no tienes la justamente la empatía. La empatía y aparte esa condición moral, o sea, es como de lo que a ti te hace daño, quizás a mí no, pero lo que a mí me hace daño, pues me importa y me interesa, ¿no? Sí. Entonces, sí hay que quitarnos esa parte de supremacía emocional. Sí, eso sí. no Eso está tan chido. Eso está chihuarache. Exacto. Y va muy de la mano con que es muy importante recrear nuestra autobiografía. O sea, de verdad sí me encantaría hacer esa invitación a que recreemos nuestra biografía, porque al final en ella vamos a encontrar muchas cosas, vamos a encontrar oro puro, ¿no? Sí, que también es hacer esa invitación. El vivir en el pasado está mal, pero también aquel que no toma su pasado puede llegar a cometer los mismos errores de adulto. Sí. Entonces ahí, obviamente siempre vayan al psicólogo, chavos. Esa es la experiencia del día de hoy. Al psicólogo todos. O tengan conciencia social, por favor. Exactamente. Entonces, pues le platicaba que por qué te preguntaba esta pregunta. Para 1924, en Nueva York, en los barrios de Brooklyn y Westchester Country, se le conocía a un personaje como el hombre gris o el vampiro de Brooklyn, quien fue Albert Fish. Este personaje cometió al menos 3 asesinatos infantiles. Sin embargo, al momento de su detención y entrevista policial, se confirmaron 4 asesinatos y además afirmó que por lo menos cometió actos violentos a por lo menos 100 infantes y a lo largo de 1890 y hasta su detención en 1928 se estiman que fueron más de 150 abusos los que cometió. No. Lo que nos aporta este caso o este infame caso es, aparte de ya como tal la cronología del perfilamiento criminal y del historial psiquiátrico, es que en el caso de Fish en particular, ya se incluían en la descripción de las filias y manías, que en este caso podemos describir como el sadismo, canibalismo, coprofagia y pedofilia. O sea, ya se empezaban a describir más aspectos que si quizás eran orientados hacia una conducta antisocial, que es lo que estábamos platicando. Además, dentro del historial clínico y dentro de las pruebas que le hicieron a este personaje, algunos psiquiatras tratantes diagnosticaron que sufría de psicosis paranoide, que es una condición que podríamos también describir desde la perspectiva de neurociencias, ya que desde el análisis psiquiátrico esta condición es la idealización de creencias irreales o de persecución, mientras que desde el contexto neuroquímico es la alteración del sistema de neurotransmisores tales como el dopaminérgico y el glutaminérgico. Además, otros estudios indican que hay un aumento en la densidad de la D2 y de la D4. ¿Qué son estos dos receptores? Uno corresponde a... Perdón, este receptor es de dopamina ubicado en el cerebro y están ligados a la regulación motriz, que es el D2, y a la regulación de síntesis de dopamina, que es la D4. Además, esta última es la responsable de la regulación cognitiva y emocional. O sea, ya estamos describiendo ya aspectos más profundos de lo que desata un ya nos metemos a nivel proteína, ¿no? Exactamente. Ya no es a nivel conducta, ya es... Ya nos metemos a... Ya es fisiología, ¿no? Exactamente. Ya. Entonces, se ha demostrado que en pacientes con esquizofrenia y psicosis paranoide no tienen los niveles óptimos de neuroreceptores. Además, estudios post-mortem se ha demostrado que en los cerebros analizados de pacientes con estas condiciones existía un incremento en la acumulación de L-dopa en los ganglios basales. La L-dopa es el precursor de la dopamina. Bajo la teoría anterior, si hay un aumento del acúmulo de este precursor en los ganglios basales, hay una sobreproducción de dopamina, llevando a un desequilibrio y a un estado de excitación, dando como consecuencia un estado de alucinaciones y delirios, así como comportamientos impulsivos e inestabilidad emocional. Entonces ya estamos hablando de aspectos ya más complejos, que realmente no es solamente, ya la sociedad me incubó.
no, sino como lo tratamos de rescatar, es ese catalizador que ayudó a despertar al monstruo, que ya estaba quizás de forma latente, esperando a salir. O sea, ya lo vamos muy poético. Y es que ahí está bien, está increíble que lo menciones ya desde esta perspectiva, porque también ahí vamos a otro estigma social muy fuerte, ¿no? Que es, ay, voy al psiquiatra, qué vergüenza. Sí, ¿no? no, Porque al final ya la psicopatía ha llegado hoy en día a un nivel tan grande que es, oye, o sea, ya podemos medicar. O sea, y si bien sí, obviamente no existe este tratamiento para tratar a, pues no sé, un asesino serial, ¿no? Pero como lo veníamos diciendo, ¿no? O sea, la psicopatía también ya entra en toda la gama, ¿no? De varias enfermedades mentales, ¿no? En donde, gracias a todos estos descubrimientos científicos, en donde sabemos cuáles son los receptores importantes, ¿no? Que la KMO, ¿no? Que los dopaminérgicos, que los serotoninérgicos, ¿no? Que las recaptaciones. Las recaptaciones. Todo esto es como, ok, podemos empezar a atacarlos. Y entonces al final ahí es como ve al psicólogo, pero hay veces en las que el psicólogo ya no es suficiente porque a nivel fisiológico ya hay un daño. Sí, al final del día el psicólogo ayuda a tratar aspectos conductuales desde el quizás apartado social y emocional, pero ya cuando quizás el acompañamiento psicológico no es suficiente porque sí hay una causa raíz relevante a nivel, como tú lo dices, proteico y de receptores, ya entramos al segundo plano, que es el psiquiatra. Que digo, ir al psiquiatra no está mal, o sea, también que no. Cualquier condición, incluso el hacer ejercicio también altera aspectos neuroquímicos. O sea, también yo creo que lo importante aquí rescatar es quitarse ese velo de los ojos de que si voy al psiquiatra ya estoy mal. No, sino ayuda quizás a que quizás tu neuroquímica está funcionando mal porque no hay una recaptación de minerales. Quizás no hay una buena recaptación incluso desde a niveles de glucosa, pues no hay no hay la glucosa idónea o hay sobreestimulación de glucosa. Sí, ¿no? claro. Son muchos aspectos de estrés metabológico que se involucran aquí y que yo creo que también la tarea de este episodio es eso. Sí, y por ejemplo, ¿no? Muchas personas, también es algo que me llama mucho la atención, como también hay enfermedades, ¿no? Como el tiroidismo, ¿no? Tanto el hipo como el hipertiroidismo, que al final te hacen creer que tienes algún problema psicológico, porque al final es una consecuencia de... Entonces también hay muchas enfermedades que son en donde se puede confundir, que es que estoy más deprimido, es que tengo una psicopatía, es como, no, realmente te está dañando otro órgano que al final tu consecuencia es esa, ¿no? O sea, al final es multifactorial. Exacto. ¿No? Este tipo de condiciones. Ir al médico, ir al psiquiatra no te hace una persona que está loca o que no tiene control de sí. No te hace una persona responsable, ¿no? Que se interesa por su bienestar, por su salud mental, por ellos. Y además, el interesarte por ti te hace una persona completamente social responsable, ¿no? Entonces, sí quisiera también que este estigma quede muy claro, ¿no? De que gracias a estos avances científicos, hoy podemos abordar este tipo de condiciones desde una perspectiva completamente diferente. Sí, no, y también el que yo creo que otro principio también fundamental es el que no conoce su historia, puede caer en los errores del pasado, ¿no? Y de hecho, otro caso que también me gustó mucho, que también aporta mucho a esta teoría que estamos haciendo de neurociencias, fue el caso Ted Bundy. No sé si has escuchado de ese amigo. Sí, claro. Claro. Yo creo que desde la perspectiva social vemos a Bundy como el personaje infame, ya que pues, sus actos fueron muy, muy relevantes. Pero te voy a poner en contexto, más o menos, qué fue el caso Bundy y cómo lo podemos traducir en un aporte para las neurociencias. Para la década de los 70 estuvo inundada de muchos eventos políticos y culturales, entre ellos y el más destacable fue la crisis energética y la guerra de Vietnam. Para 1974, la renuncia de Nixon a la presidencia ayudó a que Estados Unidos cerrara el apoyo en Vietnam del Sur. Sin embargo, la policía se encontraba aterrada y en jaque por el ritmo tan frenético de desapariciones de jóvenes mujeres. Y es que a lo largo de 6 meses, al menos 6 mujeres habían sido secuestradas y en total 40 mujeres al cabo de 4 años más. Sin embargo,
fue hasta el 15 de febrero de 1978 con la detención final de Ted Bundy, que terminaron con una ola de horror. Y es que este caso, más allá del horror mismo de los actos de este infame personaje, fueron las teorías y estudios que se realizaron. Y es que se teoriza que Ted Bundy fue el producto de una relación incestuosa y del abuso del abuelo sobre la mamá. Sabemos que cuando los padres comportadores de genes recesivos son perjudiciales para el hijo, y el resultado de estas van desde malformaciones físicas y trastornos genéticos, como síndromes metabológicos y anomalías cromosomáticas, hasta trasfondos neuronales que se traducen a trastornos psiquiátricos. En relación con Bundy existe la teorización que podría haber sufrido de niveles bajos de la enzima MAO, y es que se asocia que esta enzima, en términos de consanguinidad, aumenta los problemas. Se me fue. Aumentan los problemas psiquiátricos y el comportamiento. Y es que esta condición se le conoce como MAOL, ya que es una baja descomposición de neurotransmisores, tales como la serotonina, dopamina y norepinefrina. Y como consecuencia hay una mayor disposición de estos en el cerebro, y también hay una predisposición a la impulsividad y agresividad. Lo que veníamos platicando justamente hace rato, que no solamente es ya nací mal porque hubo aspectos en mi infancia traumáticas, hubo abusos sexuales, hubo abuso doméstico, sino ya vemos que quizás justamente el concebir quizás productos incestuosos como los se teorizó con Bundy, ya fue una alteración a niveles de... Sí, ya naciste con la MAO alterada, ¿no? Exacto. Y es que justamente muchas veces pensamos que hablar de estos personajes es solamente por el morbo. Pero hay que ayudar también lo que platicábamos hace rato, es que no solamente el por qué, sino cómo ayudó también al apartado de neurociencias, y hoy en día también cómo lo estamos viviendo. Yo creo que otro factor importante que vivimos en esta parte fue lo de el COVID, ¿no? Que también desató muchas psicopatías, tanto en depresión como en otros trastornos más importantes, y que pues, muy en el fondo quizás fue la incubadora de próximos monstruos. Sí, sí, sin duda. ¿Cuánta gente no...? Y es un comentario muy común que escucho y está en las notas y todo, ¿no? El cómo el COVID-19 me afectó, ¿no? O sea, podríamos hacer nosotros un documental sobre todas las alteraciones psiquiátricas que ocurrieron con el COVID-19 y no descansamos, ¿no? O sea, realmente creíamos que los efectos secundarios más terribles del COVID-19 iban a ser los pulmones. ¿Y no? ¿Cuál, no? Fue nuestra mente, ¿no? Sí, fue nuestra mente. Fue en la parte psiquiátrica, y también algunas teorías se dice que también, eso sí lo tenemos material para otro video, pero en la parte ginecológica también afectó el ciclo menstrual de las mujeres, ¿no? Las vacunas, el mismo cuadro de COVID, o sea, muchas teorías a raíz de esta pandemia que vinieron a reformular la estigma social, que también el hablar del COVID. Y el impacto que tiene la mente sobre la físico, ¿no? Sobre el cuerpo también, físico, claro. ¿No? O sea, cómo el estar enfermo de la mente te termina enfermando el cuerpo. Sí, entonces ya veremos los próximos monstruos incubados en esta pandemia pasada, ¿no? Y justamente algo que también me preguntabas es cómo se diagnostica, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? O sea, a una claro, eso es importantísimo, es lo más importante. Pues mira, rapidísimo, el diagnóstico no es sencillo, ya que muchas personas con psicopatías no son diagnosticadas a tiempo, como lo hemos visto a lo largo del episodio, ya que desde la infancia, desde la infancia no hemos aprendido quizás a leer los comportamientos, ¿no? Porque claramente estos personajes empezaron a dar señales de que ya empezaba poco a poco a salir ese monstruo, como con asesinatos de animales domésticos, algunas filias desde muy niños. Por ejemplo, en el caso de Jeffrey Dahmer, pues empezaba con la parte de colectar cadáveres y empezaba a manipularlos por los conocimientos del papá. Entonces ya empezábamos a vislumbrar a estos personajes, y algo que me gustaría hacer mucho énfasis, que fue el aporte de este psicólogo Robert Hare, que nos brinda una herramienta vital para la detección y evaluación de la presencia o rasgos psicopáticos. La Psychopathy Checklist Review, o el PCLR,
se puede también tomar como una entrevista clínica con un total de 20 ítems, evaluado de 0 a 2, que nos ayuda a evaluar el grado de psicopatía. En este caso, referido al trastorno antisocial. Dando como resultado la evaluación de riesgo de reincidencia criminal, que es justamente en las cárceles se les aplica para ver qué tan aptos son para volverlos a incorporar a la sociedad o qué tanto ya no. O sea, ya es como de si se puede rehabilitar o no, o la probabilidad de rehabilitación. Dentro del tratamiento farmacológico para las personas con psicopatías referentes a este apartado de antisociales, no lo hay. Realmente no hay un apartado farmacológico que los pueda ayudar, ya que realmente... Es que son más conductuales, ¿no? Sí, exacto. Porque ahorita te escucho y comercialote el violentómetro del IPN. O sea, se me hace muy simple, ¿no? Tú ves tu reglita con 20 actitudes y es como, guau, o sea, si tú sigues ese violentómetro, realmente sí es un gran identificador de psicopatía. Pues más que psicopatía es como tal el comportamiento antisocial, o sea, que ya pueda llegar... Ajá, pues sí, que exacto, justamente, ¿no? El croma, me acuerdo que el último grado de violencia ya es el asesinato como tal, ¿no? Ajá, exacto, Ajá. ya matar, ¿no? Sí, ya, o sea, ya pero va desde conductas chiquitas, ¿no? Como sí, que el como chantaje al chantaje, manipulación. Ajá, ¿no? O sea, ignorar, ¿no? O sea, esos detallitos que yo no dices, lo creía wow. que realmente podía Es más, pertenecer déjalo busco, voy a buscarlo. al violentómetro, pero eso de ignorar no sabía que era una microviolencia. Claro, de hecho, rapidísimo, o sea, es que ahorita que mencioné esto de ignorar, también alguna vez leí un libro, no lo encuentro, no sé dónde está, pero era de un japonés, de hecho se hizo muy común esa investigación que cristalizaba gotas de agua, pero Ajá. las ponía bajo diferentes condiciones y así, ¿no? Pero hay un experimento en el que pone 3 botellas de agua, a una se la pasa insultándola, a otra se la pasa echándole flores y a la otra la ignora completamente, ¿no? Y entonces al agua que le echa flores es un cristal hermoso, ¿no? Al agua que se la pasa criticando y tirándole pestes, se forma un cristal ahí medio raro así, áspero, ¿no? medio, extraño, ¿no? Y cuando quiere cristalizar al agua ignorada, no logra cristalizarlo. Es que también entra como que estas formas adyacentes de decir fui yo, ¿qué hice? O sea, entra más un cuadro de ansiedad como de el what if, ¿no? Sí. Pero, oye, muy mira, buen punto, ¿eh? Me fíjate, encantó esa parte. A sí, ver, está cuéntame. increíble, pero mira, violentómetro. Empieza desde bromas hirientes, ¿no? Ujú. ¿No? De acá, esa banda que de repente, es chiste ácido, pero ella se está burlando de ti. No, pues, o sea, yo es creo como que... tú dices, no, mi historia, mis traumas, mis chistes, pero que pues llegue alguien y se apropie de tus chistes, oye, ¿qué onda, no? Es un tema en el que no nos vamos a meter, ¿no? Pero bueno. Bueno, quizás no meternos, pero sí superficialmente puede destacar como de... El humor negro, yo creo que, y muchos lo platican así como de... El humor negro es aquel que utilizas factores quizás ácidos, pero sin meterte con alguien más. Sí, O sea, no claro, humillarlo. claro. Por ejemplo, yo siempre tiraba el chiste de a veces me preguntaban personas del círculo social por mi papá porque se les olvidaba y era como de, se le ocurrió morirse, ¿no? Y quizás ese chiste ha sido mío, pero realmente pues no estoy humillando a nadie sí, claro, más que a ti, una ¿no? O sea, alusión mía, ¿no? O sea, digo, donde esté mi papá, que esté chido, pero sí era como de, güey, o sea, quizás yo no estoy haciendo daño a nadie, sí es un humor ácido, pero pues es un chiste al final del día, ya lo tiré, ¿no? Sí, pero que llegue alguien y que diga, me diga, eres estúpido porque se murió tu papá. Exacto, Oye, y si no, ahí sí ya es ahí una sí ya broma no, eso hiriente. eso es violencia, ya. Eso ya Ajá. el violentómetro del IPN ya lo detecta como, oye, esto no Ahí hay está algo. bien. Ahí hay algo, ¿no? Y empieza el violentómetro con esto, ¿no? Bromas hirientes, chantajear, mentir, ignorar, celar, acechar, culpabilizar, descalificar, ridiculizar, humillar, intimidar, controlar, destruir artículos personales, manosear, caricias agresivas, golpear jugando, pellizcar, empujar, cachetear, patear, encerrar, sextorsión. Ya estamos empezando a poner rojos, ¿no? Sí, ya vamos ahí en rojos. Sextorsión, amenaza con objetos o armas, difundir contenido, obviamente sin consentimiento, forzar una relación sexual, abuso sexual, violar, mutilar y asesinar, ¿no? Si en casa ustedes subieron 5 dedos, ya preocúpense y váyanse al psicólogo. Y este violentómetro mexa, ¿no? Creo que es un gran identificador de...
Que a veces de antisociales, ¿no crees? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que ya es la tesis del asesino serial, ¿no? Ya es algo como de... si levantaste 5 dedos en tu casa, ya preocúpate. Sí, ya oye, haz preocúpate. algo, por favor, ve al psicólogo, ve al psiquiatra. No está mal, al contrario, se agradece, ¿no? Sí, que vayas personalmente a querer prevenir, tratarlo, ¿no? Exacto. Sí. Como decía el comercial de vive sin drogas, aquí es vive Aquí sin ajá, antisocial. Ten un violentómetro en tu casa, ¿no? Por favor. Te ahorrarás muchas relaciones tóxicas, ¿no? Y es que justamente ahorita que hablas del violentómetro, podemos como que vislumbrar ya un comportamiento antisocial, pero ya trasladándonos al tratamiento y todo lo que platicábamos, muchas veces pensamos que con una tableta o un medicamento nos va a quitar todo, y es que la verdad es que no. De hecho, justamente ya el tratamiento en algunos antisociales como Ed Kemper u otros que todavía siguen bajo la cárcel, ya realmente pues nada más se les dieron como que medicamentos como los ansiolíticos, algunos ansiolíticos atípicos como la risperidona o lanzapina, algunos antidepresivos también como la sertralina y la fluoxetina, que de hecho esos antidepresivos son de libre venta, o sea, tú puedes llegar a las farmacias similares y la puedes adquirir sin problema alguno, sin receta. Entonces realmente a veces creemos que con y lo voy a decir de términos burdos porque no es nuestra rama, pero un chocho te va a cambiar todo, o sea, pensamos que ya con esto voy a estar mejor, y de hecho también otros de los estabilizadores de ánimo que se ocuparon dentro del tratamiento del antisocial fue el litio y el valproato. De hecho, un litio tú sabes que al final es un mineral o un metal. Sí, es un metal el litio. Y que ha ayudado también a la psiquiatría a algunas afecciones, ¿no? Pero como tal, pues no hay un tratamiento farmacológico específico porque ya son personas que aunque probaron de todo, no los ayudó. Realmente ya, de hecho, Ed Kemper en una última entrevista dijo que si él regresaba a la sociedad iba a volver a hacer lo mismo. Pues es que ahí es donde realmente te das cuenta de que la falta de empatía sí mata, ¿no? Sí, o sea tanto sí, del sí es aspecto una enfermedad real no sentir del empatía. aspecto social, ¿no? O sea, el aspecto social poco empático mata a las minorías, mata a sectores Sí, específicos. claro. Es un radical, ¿no? O sea, que al final una persona que tiene cero empatía es una persona con cero, ¿no? Conciencia social, ¿no? Y no, por favor, no sean antipáticos. Antipáticos, por favor, amigos. Pero, pues bueno, a ver, ya llegamos un poco al cierre de esto. Y quisiera preguntarte, ¿qué consideras tú con respecto a ese inicial de que la sociedad es una incubadora del despertar de estas psicopatías, de estos comportamientos antisociales? Entonces, ¿el antisocial se nace o se hace? ¿Tú qué opinas ya de esto? Ya como Yo creo que es una pregunta muy, muy selectiva, muy ad hoc a la plática que sostuvimos. Yo creo que realmente ya con toda la evidencia, o sea, como lo platicamos en el podcast, no lo digo yo lo dice ya un historial criminal, lo dice artículos, lo dicen profesionales de la salud, lo dicen los médicos tratantes de estos personajes, que realmente el antisocial, o sea, hablando de la psicopatía con el antisocial, sí nace, o sea, ya nace. Okay. De hecho, no sé si se fue Sigmund Freud o quién que decía que... no, Maquiavelo, perdón. La maldad nace, perdón, y es la sociedad que lo impulsa, justamente parafraseando de esta frase. Y había otro postulado que no, naces bueno y es la sociedad quien te pudre. Es que es ya meterte ahí análisis epistemológico. Sí, o sea, ya es meternos en otros aspectos más profundos, pero ahí justamente quiero parafrasear esas dos frases, y es que sí, o sea, realmente el antisocial ya nace. O sea, ya nace bajo una condición de un estrés metabológico por los papás. De hecho, si tú te das cuenta o vemos un historial de hechos, los asesinos seriales tuvieron su auge entre los 60s y los 90s, y que previamente veníamos de guerras como la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, la Guerra Fría, la caída del muro de Berlín. O sea, hubo muchos aspectos de estrés social que quizás metabológicamente nos estresaron a estos padres de estos productos, que fueron la herencia que le dieron a los hijos.
Entonces, Eso realmente... es una sí. buena manera de abordarlo. Yo creo que tanto nacen como se hacen, ¿no? Yo Sí. creo que hay de los dos. Yo creo que hay de los dos. De hecho, ahí ya no lo quise meter a fondo, pero qué bueno que lo tocas. El caso de este John Wayne Gacy, que es Pojo, el payaso asesino, Ujú. era un personaje que justamente, pues su vehículo, bueno, lo que pasó con él es que tuvo 2 traumatismos muy severos por un columpio. Entonces, a través de este traumatismo generó radicales libres, se teoriza. Entonces, justamente empezó la alteración de cerebral y vienen estos estragos de sobreexcitación dopaminérgica y vienen estos cuadros de agresividad y falta de empatía. Entonces, realmente sí, a veces nacen y a veces los creamos nosotros. Qué complejo, qué complejo. Pero, ¿qué concluyes entonces? Pues yo creo que este episodio es bastante... Va a estar bueno al rato que lo liberemos, pero yo creo que como conclusión, como es habitual, lo leemos, es una conclusión de ambas partes y creo que me encantó. O sea, de los que hemos empezado a grabar me ha encantado y parafraseo. Las psicopatías son un trastorno complejo que surge de la interacción de entre factores biológicos, psicológicos y sociales. A pesar de los esfuerzos históricos por comprender y tratar este trastorno, sigue siendo un tema de debate, particularmente en lo que respecta a sus orígenes y tratamientos. Personajes como los mencionados han sido fundamentales para el desarrollo de perfiles psicológicos y estrategias de diagnóstico, pero también resaltar las dificultades para abordar efectivamente los rasgos hirientes de la psicopatía, como la falta de empatía, la manipulación y la impulsividad. Sin embargo, intervenciones farmacológicas ayudan a controlar algunos de los síntomas asociados a la psicopatía, pero sin un tratamiento que modifique los rasgos fundamentales del trastorno. La falta de la cura definitiva plantea una pregunta crucial. ¿La psicopatía es el producto de la genética, el entorno o la combinación de ambos? Esta interrogante sigue abierta y es esencial para comprender cómo se puede prevenir o tratar de manera más efectiva estos trastornos. Seguimos en pañales como Seguimos humanidad. en pañales realmente. Entonces, yo creo que uno de los libros que les puede ayudar a entender un poquito más y que les va a gustar porque pues realmente está bien documentado es el de Mindhunter de John Douglas. De hecho, sacaron la serie en Netflix que la cancelaron la tercera temporada. No sé si la tercera o la segunda, pero está muy buena esa serie. Yo los invito a leer más el libro, está buenísimo. Y la serie después del libro. Otro también sería Asesinos Seriales de John Ressler, que es como el padrino de John Douglas. También está muy bueno. Si les gusta como que los casos que hoy platicamos, está buenísimo. Yo creo que hoy voy por la mitad. Espero terminarlo el otro mes. Y de series, yo creo que sería las cintas de John Wayne Gacy. Está buenísimo. Está muy buena esa las voy a serie. apuntar. Yo la verdad es que quisiera dar referencias con respecto a esto, pero no es tanto mi tema, me da un poco de cosa, ¿no? Y realmente fue un esfuerzo sobrehumano para mí grabar este capítulo porque no consumo absolutamente nada de eso. Pero bueno, yo podría recomendar realmente, me gustó bastante y El cerebro creó al hombre. Es creo que la recomendación que yo podría hacer, ¿no? Y pues, ¿con qué frase cierras? Buenísimo. Empezamos con una buena frase, pero siento que esta ya engloba todo este capítulo. Y es que esta la saqué de la película de la segunda película de Batman de Christian Bale. Y cito: el monstruo no es como lo vemos. El monstruo es el que vive en las sombras de la mente. Es la palabra que parafrasea el Joker en esta película y que creo que cierra y engloba este capítulo. Pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, que se quedaron hasta el final. Si les gustó, pues compártanlo, ¿no? Nosotros nos divertimos bastante haciendo Sí, esto, es un ¿no? capítulo Entonces, que al menos Adi y yo lo platicábamos cuando lo estábamos escribiendo, que fue complejo porque yo soy muy apasionado a este tipo de temas porque me gusta todo el análisis psicológico y a él le gusta este tipo de aspectos también de neurociencias, entonces el poderlo contribuir bien estuvo excelente. y fue una experiencia muy agradable. Y pues sin más, ya saben, dejo en la caja de comentarios todas las bibliografías empleadas y ahí a lo largo de la semana estaremos subiendo en Instagram algunos datos curiosos. ¿Vale? Excelente. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.